Shalom Alejem, bien, vamos a comenzar porque el tiempo es muy valioso. Bueno, vamos a hacer primeramente lo que hacemos cada vez que nos conectamos, y esto es hacer un pequeño resumen de la lectura de lo que es la Parashá. Bien, entonces estamos en Parashat Jukat y empieza en el capítulo 19 del libro de Bamidbar. Bien, entonces tenemos que dice, al principio tenemos la purificación con las cenizas de la vaca alazana o la vaca bermeja, que es lo mismo la vaca roja. Tenemos las instrucciones sobre esta mitzvah, y que se debe tomar esta vaca, y es quemada con cedro, hisopo y lana carmesí. Y bien, bueno, esto, por ejemplo, bueno, ya es la explicación, ¿no? El Talmud dice qué tanto de lana hay que echar, ¿verdad? Entonces, también se dice la impureza por un muerto. Ajá. La impureza por un muerto. Y luego tenemos la purificación por precisamente esa impureza. Esta es lo que es la mitzvah. Ajá. Y luego tenemos la muerte de lo que es Miriam, ajá, la profetisa Miriam, ¿sí? Entonces, después de eso tenemos cómo se le pide a Moshe que vaya y le dé agua al pueblo. Entonces tiene que sacar agua de la roca. Y bueno, después tenemos como Moshe envía emisarios desde Kadesh al rey de Edom para que le deje pasar por su territorio, el cual se niega. Ajá. Le niega el paso a todos los hijos de Israel, le dice: no vas a atravesar por mi tierra, porque de lo contrario a espada saldré contra ti. Después de eso viene el relato del fallecimiento de Aarón a Cohen, y el cual se dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del monte Or, al monte Or. Entonces habló el eterno Moshe y le dijo: se reunirán a su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel para que para que la habiten ellos. Entonces dice: no entrará. Y bueno, esa parte donde muere. Luego tenemos el ataque del rey de Arad. Y oyó el Kenaní, rey de Arad, que habitaba en el sur, que venía a Israel por el camino de los exploradores, y bueno, hizo guerra contra Israel. Luego vendrá lo de la famosa serpiente de cobre, en la cual ustedes lo saben muy bien, son serpientes ardientes, según el texto, que muerden a la parte del pueblo. Y bueno, se hace una serpiente de cobre que se coloca en un asta, y todos los que eran mordidos veían a la serpiente y entonces vivían. Luego tenemos como los hijos de Israel rodean Moab, ¿sí? Por la frontera del Emorí, o sea, del Emorita. Y bueno, también pasaron entre Moab y Arnón. Bueno, ahí sucede lo del pozo, y que le decían: sube pozo, sube, es un cántico. Y bueno, ahí ya explicaron un poco en el grupo acerca de este cántico. Bueno, después tenemos el Sihón, rey de los Emorim, quien es derrotado. Porque también se le dice: atravesaré tu país y
no me desviaré hacia un campo, hacia el viñedo, no beberé del pozo de las aguas de tus pozos, por el camino real iremos a pasar por tu territorio. Y Sihón, todo su pueblo, salieron al encuentro contra Israel. Bueno, son vencidos. Luego viene también Og, rey de Basham, quien es también derrotado. Y así termina la Perashat Jucat, cuando dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en las estepas de Moab, allende del Jordán, esto es frente a Jericó. Tenemos entonces, ese es ya el resumen de la Parashá. Esos son los temas tratados en esta parashá, y es muy bueno que cada uno de nosotros tengamos la idea de este resumen, porque bueno, son todos los temas que está tocando la Sagrada Torá en esta semana. Bien, entonces ahora para comenzar entonces con los comentarios acerca de la parashá. Bueno, leemos que uno de los temas más importantes que se abordan es precisamente la vaca bermeja, o traducido como la vaca rojiza. Y para esto pues quise hacer una enseñanza en relación con nosotras como mujeres y la vaca rojiza. Bueno, el mandamiento de esta vaca para Aduma es inexplicable, ya que se dice que muchas de las cosas que ahora desconocemos el por qué lo realizamos serán revelados en el tiempo de retorno de nuestro Mashiach, Yeshua ben Yosef, ya que es ahí cuando Boreolam revelará al pueblo judío las razones de los mandamientos que hacemos sin comprender, lo que es llamado mandamientos Jukot. Bueno, incluyendo precisamente esto de la vaca rojiza, que se realizaba y se sabía que era con el propósito de purificar a la persona, pero nada más no entendemos lo que esto en verdad significaba, ¿no? Porque el hecho de que hacían todo el proceso de las cenizas y demás, eso no nos da la totalidad de la comprensión del por qué precisamente se tenía que utilizar una vaca y no otro animal kasher. Y bueno, eso pues lo tenemos revelado por Boreolam, que sé que cuando retorne Rabbi Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, en particular este mandamiento de la vaca rojiza es un secreto, porque no se conocía cómo es que se purificaba a una persona impura y se impurificaba a una persona pura. Entonces, bien es cierto que la bendita Torah nos da indicios, pero no nos deja al descubierto todo el porqué de este mandamiento. Y bueno, en relación con el hogar judío, la madre es quien debe limpiar el error del hijo pequeño. Es decir, nosotras somos las encargadas de brindar esa educación a nuestros hijos. En el caso de los niños, hasta que lleguen a su bar mitzvah, o en el caso de las niñas, en el bat mitzvah. A partir de ese momento ellos ya recae sobre ellos la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, antes de, nosotras como madres tenemos que guiarlos desde el vientre hasta que ellos estén bajo la jupá, ¿no? Se dice que hasta el bar mitzvah o bat mitzvah, porque ya recae sobre ellos los mandamientos. Sin embargo, ellos aún, la mayoría, todavía van a seguir viviendo en casa y se les tiene que seguir instruyendo. Sin embargo, antes de, pues ellos reciben toda la instrucción, todo el ejemplo de nosotras como madres, porque somos las que más tiempo pasamos con ellos en el hogar, ya que el esposo pues en muchas ocasiones se encuentra fuera prácticamente todo el día porque está trabajando o demás.
y entonces nosotras tenemos esa responsabilidad de el acto de cuidar y de instruir a los hijos. Y bueno, haciendo referencia a esto, hay un midrash el cual nos explica, se los voy a leer. Dice: un día el pequeño hijo de la criada del palacio, mientras jugaba, ensució el inmaculado piso del palacio. ¿Dónde está la madre de este niño travieso?, gritó el rey. Que ella venga aquí y limpie a fondo la suciedad de su hijo. Bueno, similarmente el Todopoderoso proclamó que la madre, es decir, que en este caso la vaca rojiza, expíe la impureza creada por el becerro de oro, y por consiguiente solo una hembra es aceptable como un paraduma, mientras que para otros sacrificios son elegibles ambos animales, tanto macho y hembra. Entonces, por eso es que hice ahí la relación, que precisamente es una vaca la que era necesaria para hacer este ritual de purificación. Y dice que en el Midrash leemos que el rey manda que el niño ensucia el piso del palacio, y el rey pues molesto manda llamar a la madre. Es obvio, porque si el menor lo está haciendo, ¿quién debe tomar la responsabilidad? No iba a poner a limpiar al niño, porque no importando la edad que fuera, nos dice era un menor, entonces no tenía la total comprensión de lo que estaba haciendo. Entonces la indicada para ir y limpiar el acto del niño es la madre. Por eso es que está esta relación de la vaca roja purificaba a la persona impura. Por eso nosotras tenemos esa gran responsabilidad de educarlos para que cuando no lo quiera, pues ellos puedan pues purificarse de alguna forma, ¿no? Como lo hacían con la vaca rojiza. Bueno, esta enseñanza entonces nos establece que Boreolam proveyó de este animal para purificar así a una persona. Entonces la madre es la responsable de purificar o bien impurificar, porque sabemos que la vaca roja purificaba al que estaba impuro. Así nosotras como madres tenemos la obligación de instruirlos y en algún momento regañarlos cuando están actuando de forma incorrecta. Pero también la vaca rojiza tenía esa, llamémosle ese poder o esa característica de purificar al impuro, pero también impurificar al que estaba puro, porque si lo tomaba no era necesario hacerlo, entonces se impurificaba. Así también nosotras hay madres que desafortunadamente no están en el camino del Eterno. Entonces los hijos que desean conocer de Hashem, desean tener un consejo sabio, le piden a la madre como tal una ayuda, y si ella está alejada del camino, obviamente no le va a instruir correctamente. Entonces ella también puede impurificarlo con sus actos. Pues esta relación. Bueno, la razón por la cual la relación de esta parashá, de la vaca rojiza y la madre, pues que el Eterno quiera que a toda mujer, madre, que vaya a ser en un futuro o que lo esté haciendo, pues tenga la sabiduría necesaria para guiar a los hijos. Y bueno, hay quienes también no tienen hijos ahora, porque quizás son muy jóvenes o bien ya se ha pasado su tiempo de engendrar. Sin embargo, tienen personas que continuamente les piden un consejo. Entonces, para esto, ellas también necesitan saber y conocer, ¿no?, lo que es pues lo que está escrito en la bendita Torah, para que puedan instruir correctamente. Entonces la petición a Boreolam es que nos dé la sabiduría necesaria para instruir a nuestros hijos e instruir a todo aquel que pida algún consejo para el mayor cumplimiento de sus mandamientos. Y bueno, sean estos o no comprensibles, porque hay muchos mandamientos que no comprendemos en su totalidad, como es esto de la vaca rojiza, pero no por ello no tenemos que hacerlo, ¿no? Esto no significa que si no lo comprendes no lo vas a hacer, porque dice que al pueblo de Israel la Torah se iba a entregar a muchas naciones.
a cada una de ellas, lo dice el Midrash. Sin embargo, se les fue diciendo alguna de las prohibiciones que tenían ellos que acatar una vez que recibieran la Torah. Y ellos se negaron porque pues se asustaron, ¿no? Y de alguna forma se sintieron, pues sí, amarrados al decir, ya no vamos a poder hacer lo que nos gusta. Sin embargo, el pueblo judío dijo, primero haremos y después entenderemos. Entonces nosotros sobre la práctica es como vamos entendiendo, y aún así, si no entendemos, pues el Eterno como buen padre, o en este caso como buenas madres, pues siempre vamos a guiar de forma correcta a nuestros hijos. Entonces que el Eterno nos ayude a ello para ser personas sabias y poder instruir, como está escrito en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y pues el consejo en esta parasha. Bien, entonces, bienvenidos todos los que se están conectando y estamos tratando Parashat Chukat, ¿ah? Y hay algo importante que nosotros estamos viendo en esta parasha, y es justamente la pará adumá. La pará adumá es la vaca roja, y esta tiene algo muy importante. Quiero recordar lo que nos dice el Tanaj acerca de un hombre muy sabio. Este hombre llamado Shlomo Amelech, el gran rey Salomón, dijo, ahorita vamos a ver lo que dijo él. Primero recordemos, es el hombre más sabio por don. Así nos explican nuestros sabios, que el hombre más sabio que Hashem le otorgó sabiduría, así fue a él, el hombre más sabio, pero por derecho propio, o sea, por su propio trabajo, cultivarlo, es el Mashiach. Entonces, él, recordemos que pidió, en lugar de riquezas y poder, pidió sabiduría. Le dijo, quiero un corazón entendido para poder juzgar al pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que le dijo. Pero tenemos algo que, cómo nos expresa el Tanaj en sus palabras. En Primera de Reyes, vamos a buscarlo, aquí se los voy a poner. ¿Dónde está? Voy. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 9. ¿Ah? ¿Qué nos dice la Torah acerca del rey Shlomo? Dice, Elohim concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grande y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón es como la arena a la orilla del mar. Esta descripción que hace el Tanaj de este rey es tremenda. Dice, la sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente. ¿Ah? En su época Salomón fue el hombre más sabio, y el Tanaj nos dice que fue más sabio que incluso las personas o los hijos de Oriente. ¿Quiénes son los hijos de Oriente? Bueno, se jactaban, entre otras cosas, de astrología, por ejemplo, y que toda la sabiduría de Egipto es un lugar lleno de hechicería. ¿Ah? Lo tenemos cuando fue Moshe Rabenu a sacar al pueblo de Israel. Le dice que quiero ver un milagro. ¿Quién es tu Dios? ¿No? Y él dice, bueno, le da la vara y le dice, arrójala al piso. Y la arrojó, y según las versiones mayoritarias se convirtió en una serpiente, pero el hebreo no dice serpiente. Les invito a ver uno de las clases que hemos dado, que eso no es una serpiente, en hebreo dice que fue un cocodrilo. Pero bueno, dejando eso, los magos de Egipto replicaron el milagro, y así lo hicieron también lo de convertir el agua en sangre. Ajá. Ya en la siguiente ya es la que no pueden. Entonces Egipto tiene toda clase de conocimiento acerca de cómo hacer milagros a través de Shedim, o sea, obrar en la naturaleza
por medio del sometimiento de los demonios. Entonces dice, Salomón era aún más sabio. Bueno, y luego continúa diciendo, fue más sabio que hombre alguno, más que Etán el Ezrahita, que Emán, Acol y Dardá, hijos de Mahol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. Aquí algo importante, y dice así, y pronunció 3000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1005 canciones, y proverbios o parábolas fueron 3000 las que pronunció. En el libro de Mishle no tenemos justamente todo lo que enseñó este Shlomo Amelech, ni tenemos 1104. O sea, nada más tenemos una canción. ¿Y cuál es esa canción? No. Es un libro del Tanaj, y de hecho se llama así, canción, cantares, cantar de los cantares, Shira Shirim. Entonces tenemos uno, y ese dice la más excelente de las canciones. Tenemos la más excelente, pero de las 1004 que pronunció no. Ahora, lo que nos van a enseñar los sabios en el Talmud es que dice esto, que Rab Hanuna dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito aquí? Este versículo pronunció 3000 parábolas y sus cánticos fueron 1005. Entonces él dice que pronunció 3000 proverbios para todas y cada una de las palabras de la Torah. Es decir, dijo, bueno, mira, está la mitzvah de dejar de tomar a los polluelos y dejar ir a la madre. ¿Por qué? Entonces dijo 3000 parábolas y 3000 proverbios, o sea, 3000 proverbios para explicarte ese solo mandamiento. Y 1005 razones para cada una de las palabras de los escribas. Entonces dice, bueno, ¿por qué el judío tiene que lavarse las manos si tiene que ser tres, la costumbre sefaradí es 3 pero alternados? ¿Por qué tenemos que intercambiar? ¿Por qué tenemos que tener este intercambio y 3 y 3? ¿Por qué? Y bueno, dice, esa es palabra de los escribas, palabra de los ejamín, y dijo, tengo 1005 razones para hacerlas. Entonces, ve la sabiduría de Salomón. Pero, ¿qué dice Shlomo Amelech? Y eso... bueno, otra cosita que antes de continuar con esa parte. A ver, ¿no hay ni una pregunta? Sí. No, parece que no. Ajá. Entonces, él ya tiene 3000 mandamientos, pero fue más grande que Yosef. Yosef dominó las 70 lenguas, las 70 idiomas del mundo. Ese fue Yosef. Y aparte, acuérdense que él fue el virrey, por así decirlo, virrey. El segundo al mando después de Faraón, y fue un economista, si se me permite la palabra, para todo el pueblo. De modo que él tenía mucho conocimiento. Bueno, fue más grande que Yosef. Fue más grande que Abraham, eso nos lo dice también el Midrash. ¿Por qué razón? Abraham era experto en astrología. Y entonces, de hecho, el Sefer Yetzirah, según la tradición, el Sefer Yetzirah es escrito por Abraham Avinu. ¿Qué es el Sefer Yetzirah? El Sefer Yetzirah es el libro de la creación, y es uno de los libros básicos para estudiar Kabbalah. La persona que te diga, estudia Kabbalah, y no sabe qué es el Sefer Yetzirah, no sé qué está estudiando, porque el Sefer Yetzirah es básico, junto con el Zohar y otros más que en este momento no mencionaremos. Bueno, ese Sefer Yetzirah lo escribe Abraham Avinu según la tradición, porque él era experto en este tipo. O sea, es decir, que Abraham era experto en misticismo, y aún así era más grande
Shlomo Amelech que Abraham. Ajá. Pero no solo termina ahí, ajá, sino que, como hemos visto, tenía un conocimiento que sobrepasaba a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ponerlo. Eclesiastés 7:23. También uno de sus muchos frutos de su sabiduría son 3 libros. Él escribió tanto Proverbios, Mishle, como Eclesiastés, Escoelet y Shirashirim. Esos 3 libros llenos de sabiduría los escribió Shlomo Amelech. ¿Ah? Y él en Eclesiastés 7:23 dice de esta manera: todo lo intenté con sabiduría y dije, serás sabio, pero esto estaba lejos de mí. Ah, caray, ¿qué? Si estamos viendo, Eclesiastés, ahí el Shlomo Amelech dice lo siguiente, que todo lo intenté con la sabiduría. Dije, seré sabio, pero esto estaba lejos de mí. El Midrash nos dice, ¿qué es lo que estaba lejos de Shlomo Amelech? El precepto de la vaca bermeja. O sea, la paránduma no encontró forma de explicarla. Decir, bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué precisamente esto? ¿Por qué lana carmesí? ¿Por qué un cedro? Si bien pudo y tenía cierta noción, no pudo, como en los otros, entenderlo a cabalidad para poder explicarlo como los otros mandamientos. ¿Ah? Y hay personas que pueden ser muy entendidas, pero el precepto de Paraduma, de la vaca roja, la vaca alazana, o la vaca bermeja, está lejos del entendimiento. Ajá. Ahora, siguiendo con esto, déjenme ver dónde están. Nosotros podríamos tener toda la sabiduría del mundo. Podríamos nosotros tener toda la sabiduría del mundo. Nosotros vamos a poner toda la sabiduría. Y aún así no entender ciertos mandamientos. ¿Y por qué no podemos entender ciertos mandamientos? ¿Sí? La respuesta es que no podemos entender todos los mandamientos porque no necesitamos entenderlo. Ajá. Hashem es el origen de toda bondad. Nuestro santo maestro nos dijo, ustedes siendo malos, no le van a dar a su hijo cuando les pide pan una roca. Ajá. Si les pide un pescado, no le van a dar a ustedes, no le van a dar, ajá, si les pide un... Perdón, aquí nomás tuvimos un pequeño. Si les pide un pescado, no le van a dar una serpiente. ¿Ah? Entonces, Hashem, ¿por qué nos da los mandamientos? También lo decimos junto con el rezo, decimos porque Hashem quiso beneficiar al pueblo de Israel, por eso le dio tantos mandamientos. Todo es para nuestro beneficio, todo es porque Hashem desea nuestro bien. Por eso es que, aunque no entendamos el origen, el propósito, los detalles, las explicaciones de cada mitzvah, tenemos Tariach HaMitzvot, tenemos 613 preceptos. Aunque hay quienes dicen que son más o que son menos, son 613 preceptos. De estos 613 preceptos, la verdad es que muchos ignoramos cuáles son. ¿Ah?
Pueden saberse tal vez los 10, y eso lo dudo, pueden saberse los 10 que estaban escritos en las tablas, pero saberse 50 preceptos, yo creo que es algo que la mayoría no podría poder recitar. O poder decir, bueno, estos mandamientos, este mandamiento, etc. ¿Ah? Entonces, de esos 300 mandamientos, son todos por nuestro bien. Y no necesitamos entenderlo para que nos haga el beneficio. ¿A qué se parece? Bueno, ¿a qué se parece? Es a un doctor. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? El doctor con el paciente. Si el doctor le dice al paciente, tómese cada 8 horas, eh, tómese cada 8 horas 3 gramos de, ¿qué podemos decir?